Bueno, vamos a empezar la tercera parte de esta miniserie. Ahora vamos a hablar de las características esenciales de la Unión Europea. Esto va a estar dividido en dos secciones, va a ser un poquito más larga que las anteriores, pero la primera sección va a ser la que va a tratar sobre la Unión Europea vista como una unión de estados. Y la segunda va a ser la Unión Europea vista como una unión constitucional. Empezamos entonces con la sección 1, una unión de estados. La unión está compuesta por estados soberanos. Vamos a ver cómo se adhiere a la unión, cómo retirarse y las hipótesis de suspensión. La adhesión de los estados. El primer proyecto fue el de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que apuntaba a la reconciliación franco-alemana, pero siempre se planteó como un proceso abierto para otros estados democráticos, lo que corresponde al objetivo de pacificación del continente. Lo mismo quedó para la Unión Europea, que no es abierta universalmente, puesto que tiene una vocación regional, es semicerrada. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero estaba formada por 6 estados. La Unión Europea tiene hoy en día 27. Antes había 28, pero el Reino Unido se retiró. La apertura fue considerable, pero siempre estricta. Las condiciones son mucho más exigentes que las del Consejo de Europa. Las condiciones de adhesión. El punto de partida es el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. En efecto, hace referencia a los criterios de adhesión que han sido validados por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993. Primero, el criterio político. Todo Estado europeo que respete los valores de la Unión y que se obliga a promoverlos puede demandar volverse miembro de la Unión. Estos valores son los que se mencionan en el artículo 2 del Tratado sobre la Unión Europea, los valores característicos de la democracia y el Estado de Derecho, o sea, dignidad, igualdad, respeto de los derechos del hombre, de minorías, etc. Este criterio político es fundamental, es el criterio más importante de hecho. Explica que estados como Grecia, España o Portugal se unieran luego de que terminaran sus dictaduras. Estados como Polonia o Hungría hoy tienen regímenes autoritarios, por eso la Unión Europea tiene que ser vigilante con respecto a quién deja ingresar. El Estado que quiere adherirse debe aceptar también otras disposiciones internacionales. Hay un fenómeno de complementación entre el Consejo de Europa y la Unión Europea, puesto que se considera que un Estado candidato debe haber sido aprobado en el Consejo de Europa. Es como una escuela de democracia. Todos los Estados miembros de la Unión Europea son miembros del Consejo de Europa. El artículo 6 prevé que la Unión debe adherirse a la Convención Europea de los Derechos Humanos, pero, aunque es una obligación, la adhesión aún no se ha realizado. La Corte de Justicia de la Unión Europea se opuso a la adhesión que se había realizado en 2013, puesto que debía pronunciarse sobre la compatibilidad de esta adhesión y el derecho de la Unión. Segundo, hay un criterio geográfico, que implica que el Estado candidato debe ser europeo, formar parte del continente geográficamente. Esta condición igualmente es difícil de apreciar porque Europa no tiene límites geográficos precisos. Hay varias formas de ver esta problemática. Una es verlo como si Europa fuera solamente un espacio geográfico. La segunda es considerar que la Unión Europea es un espacio político y la actitud que ha tenido Europa ante Turquía ilustra esta forma de verlo, puesto que desde 1963 tenía un acuerdo con la Unión Europea. En 1989 Turquía pidió formar parte de la Unión y en ese momento se le dio la calidad de candidato, o sea que se consideró que un Estado que solamente tiene una parte europea geográficamente formara parte de la Unión. En tercer lugar, hay un criterio económico. Un Estado que quiere acceder a la Unión debe justificar la existencia de una economía de mercado viable, capaz de hacer frente a la presión de la competencia. El cuarto es un criterio de adecuación para poder lograr aceptar, los acuerdos de la Unión Europea. El Estado debe poder asumir todas las obligaciones de la Unión Europea, sobre todo en lo que tiene que ver con lo económico. Vamos a ver entonces ahora el procedimiento de adhesión. Es un procedimiento que está descrito también en el artículo 49, es bastante complejo y largo, puesto que conlleva varias fases. Primero, el Estado que quiere adherir concluye con la Unión un acuerdo de estabilización y asociación. Segundo, el Estado formula oficialmente su demanda de adhesión y esta es llevada ante el Consejo de la Unión, que se pronunciará a la unanimidad para ver si lo acepta como candidato. Hay varias instituciones que están asociadas a este proceso. Además, el Parlamento Europeo se pronuncia a través de una opinión o consejo. Lo mismo hace la Comisión. El Parlamento Nacional debe ser informado de todas las nuevas candidaturas. El estatus de candidato es solamente el comienzo de un proceso, pero no les confiere ningún derecho aún.
La tercera es la fase de negociación, se da en el plano intergubernamental, es el Consejo Europeo, diferente del Consejo de la Unión, que el Consejo de la Unión es un consejo de ministros, mientras que el Consejo Europeo es una institución que representa a los jefes de estados o de gobierno. Hace falta que el estado candidato respete el criterio político, luego el control se hará sobre el criterio económico y, en definitiva, es el Consejo el que toma la decisión de adhesión, a la unanimidad y luego de consultar a la Comisión y la opinión conforme del Parlamento. La cuarta y última etapa es la llamada fase de interesados. Todos los Estados miembros deben ratificar el acuerdo de adhesión. La ratificación se hace según las reglas constitucionales de cada Estado. En Francia es un referéndum, pero existe la posibilidad de ratificar también a través del Parlamento. Vamos a ver ahora en otro apartado, en otra parte, el derecho de retirarse de la Unión. El derecho se sitúa al nivel del derecho internacional general, en la medida en que un Estado debe ser libre de unirse y retirarse voluntariamente del tratado. Es la expresión de la soberanía de los Estados. Hay una especificidad de todas formas en la Unión, puesto que no es igual la forma en que se puede retirar un país. En efecto, la posibilidad ha sido siempre objeto de controversias. Esta controversia ha sido alimentada por el hecho de que al origen, en particular el Tratado de la Comunidad Económica Europea en 1957, no preveía la posibilidad para un Estado de retirarse. No se decía nada sobre el tema, había un vacío jurídico que motivó esta controversia doctrinal. Se formaron dos teorías. La primera decía que el silencio junto a la duración ilimitada de las comunidades europeas implica que un Estado no puede irse de la comunidad. En un caso de 1964, Costa contra Enel, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, hoy Corte de la Unión Europea, determinó el carácter definitivo de la limitación de los derechos soberanos de los Estados. La segunda teoría defiende la posición inversa. La conclusión de un tratado por una duración ilimitada no implica que no exista la posibilidad de retirarse. El derecho internacional tradicional y la práctica son más favorables de esta teoría. El ejemplo de la práctica era que en 1975 el Reino Unido celebró un referéndum que puso en duda su permanencia en la comunidad de aquel entonces. De la misma forma, en 1992, luego del rechazo del Tratado de Maastricht, el gobierno alemán había pensado en salir de la Unión. Hacía falta entonces arreglar definitivamente la cuestión y es lo que hizo el Tratado de Lisboa. Entonces vamos a ver ahora las condiciones. El Tratado de Lisboa consagra el derecho para un Estado de retirarse de la Unión en el artículo 50. Todo Estado miembro puede decidir conforme a sus reglas constitucionales retirarse de la Unión. Para retirarse debe informar al Consejo Europeo, que adoptará orientaciones a la luz de las cuales la Unión negociará y concluirá un acuerdo fijando las modalidades del retiro. El acuerdo es concluido por el Consejo a mayoría calificada luego de aprobación del Parlamento Europeo. A falta de acuerdo en 2 años, el tratado deja de aplicarse y el Estado puede irse de la Unión de forma unilateral. Si el Estado demanda algunos años más tarde volver a unirse, el procedimiento es el mismo que el artículo 49. Vamos a ver el ejemplo del Brexit porque nos va a servir para entender un poco cómo se hizo esto. Fue la única vez que se utilizó en realidad este derecho para retirarse. En 2016 se comenzó con este proceso luego de un referéndum y en 2017 se lo comunicó al Consejo de la Unión. La posición de la Unión Europea dispuso sus condiciones para la negociación y en junio estas comenzaron. La negociación fue interminable y agotadora, tanto es así que cambió el primer ministro de Inglaterra. Recién en 2019, luego de todas estas negociaciones, se llegó a una conclusión acordando el libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido. Hay estados americanos como Venezuela que han salido del Acuerdo de San José, como para poner un ejemplo más cercano. Y ahora por último vamos a ver dentro de esta dinámica de los estados en la Unión la suspensión de los derechos de un estado. No se trata de una hipótesis de exclusión, sino de sancionar a un estado miembro de la Unión que violara de forma grave y persistente los derechos fundamentales. Está profundamente ligado con la importancia que adquirieron los derechos humanos en la Unión Europea. Progresivamente, sobre todo a partir del Tratado de Ámsterdam, los derechos del hombre se transformaron en una condición de pertenencia a la Unión. No es suficiente respetarlos para adherir a la Unión, hace falta igualmente que el Estado que se vuelva miembro los siga respetando. Esta importancia fue impuesta en 1997, momento en el que la Unión debía pronunciarse sobre la inclusión de estados del este de Europa. Es una forma de advertirles a estos estados cuando entren. Hoy Hungría se presenta a sí mismo como una democracia iliberal y su régimen está presentando problemas, por lo que podría ser sancionada. Hay 2 procedimientos
El primero es el procedimiento de sanción, que ha sido introducido por el Tratado de Ámsterdam en 1997, permitiendo sancionar a un Estado miembro que es culpable de violaciones graves y persistentes de valores europeos. El Consejo Europeo le solicita al gobierno del Estado que presente informes sobre la situación. Luego el Consejo puede constatar a unanimidad la violación grave y persistente de valores europeos. Son valores que están incluidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que serían la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho, los derechos del hombre. Bueno, el Consejo se constituye luego de la aprobación del Parlamento Europeo. Una vez que la situación de violación es constatada, un cierto número de medidas pueden ser tomadas frente al Estado puesto en cuestión. Se le suspenden ciertos derechos, por ejemplo su derecho a voto en el Consejo. Son medidas temporales de suspensión de algunos derechos. El Estado sancionado puede defenderse en la Corte de Justicia Europea y durante todo el procedimiento sus obligaciones y derechos se mantienen. Procedimiento de prevención. Esta medida sí ha sido aplicada en la práctica. Este mecanismo fue introducido más tarde en el Tratado de Niza de 2001. Pues en Europa hay un fenómeno que era nuevo. En Austria ganó un gobierno de extrema derecha. Había propuestas xenófobas, antisemitas, etc. Las modalidades para ponerlo en acción están en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Permite al Consejo de la Unión, a proposición de un tercio de los estados del Parlamento Europeo o de la Comisión, constatar que existe un riesgo claro de violación grave por un Estado miembro de valores de la Unión. El Consejo le hará al Estado recomendaciones. El 12 de septiembre de 2018, el Parlamento ha invitado al Consejo a constatar la existencia de un riesgo de violación por Hungría, porque había leyes que restringían el acceso a la justicia y a los derechos de los inmigrantes. Pero el Consejo no le dio lugar a esta iniciativa. Se ha propuesto hacer a este procedimiento más efectivo, reforzarlo para que sea de mayor utilidad. La Comisión lo quiere hacer a través de un nuevo cuadro jurídico para reforzar el Estado de Derecho en Europa. Para la Comisión es una forma de hacer frente a amenazas al Estado de Derecho y entonces le permitiría evaluar la situación y publicar recomendaciones. Este tercer procedimiento ha sido puesto en marcha en 2016 ante Polonia porque había problemas con la independencia de la justicia. En 2017 la Comisión hizo una proposición al Consejo para que constatara la existencia de un riesgo claro de violación del Estado de Derecho. Finalmente no fue muy exitoso. Lo que sí fue exitoso fueron los recursos que inició la Comisión ante la Corte de Justicia Europea contra Hungría y Polonia. La sentencia que pronuncie la Corte es obligatoria para el Estado. En 2018 la Corte se pronunció sobre la cuestión de la independencia de la justicia. Pasamos hacia la sección 2, que ve a la Unión Europea desde un punto de vista de una unión constitucional. Estamos en una dimensión original de la Unión Europea, porque los tratados no se contentan con crear vínculos jurídicos entre los estados, sino que los tratados europeos reconocen un lugar muy importante a los individuos, en particular a los ciudadanos europeos. El individuo está en el núcleo de la construcción europea. Es una unión de estados, pero no solamente eso, es también una unión de los ciudadanos europeos que cuentan todos con ciertos derechos. Podemos hablar de una verdadera unión de derechos y en este sentido entiende respetar los principios del Estado de Derecho. Tiene una dimensión constitucional, pero no en el sentido tradicional que ve a las constituciones en el cuadro de los estados. La Unión Europea no es un estado, pero significa esta dimensión que los tratados desde el punto de vista de su contenido se asemejan a una constitución. Organizan competencias, reconocen valores y protegen los derechos fundamentales. Después de 1986, la Corte de Justicia ha estimado que el tratado constituía la carta fundadora de la Unión, que no es simplemente una unión de mercado. La ciudadanía europea. La ciudadanía en general hace referencia a un Estado, y aquí es la ciudadanía conferida por una organización. Es un concepto que fue introducido en los tratados en 1992 en el de Maastricht. Es una innovación esencial, uno de los aportes más originales de la Unión, y marca un punto de bisagra en la historia de esta, porque hasta ese momento el individuo era visto exclusivamente como un actor económico. En 1992, a través de este concepto de ciudadanía, se pasa a una concepción mucho más política del individuo. Se trata de trascender o completar la dimensión económica de la Unión. Este es un reflejo de la misión que tenía en sus orígenes la Unión, es decir, una unión cada vez más estrecha entre los pueblos. Hoy en día es un carácter fundamental. Los caracteres de la ciudadanía europea. Esta ciudadanía crea un vínculo entre el individuo y la Unión. No va a hacer desaparecer las ciudadanías nacionales, sino que se va a yuxtaponer a estas. Hace falta referirse aquí al artículo 20 del Tratado Fundador de la Unión Europea, que precisa que es ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. No es una ciudadanía federal, porque en un Estado federal las condiciones de ciudadanía provienen del derecho federal. Es una ciudadanía derivada de los Estados.
¿Qué pasa si un ciudadano pierde su nacionalidad? Esto dio lugar a un caso muy importante de 2010 llamado Rothman. Había adquirido este hombre Rothman la nacionalidad alemana mientras que él era austríaco y había perdido la misma porque en Austria no se podía tener doble nacionalidad. Y algunos años más tarde los alemanes constataron que la había conseguido de forma irregular. Por ello le retiraron la nacionalidad alemana también. Entonces el juez presentó un recurso ante la Corte de Justicia Europea para que interpretara el caso, para saber si el derecho de la Unión se oponía a esta situación. La Corte consideró que el retiro de la nacionalidad había privado a Rothman de su estatus de ciudadano europeo y entonces la Corte obligó a los estados para que busquen una solución que permita a Rothman guardar su estado de ciudadano europeo. Los derechos vinculados a la ciudadanía europea. Hay muchos derechos ligados a la ciudadanía, son muy numerosos. Todo ciudadano europeo tiene el derecho a circular y de residencia en todos los estados miembros. Este derecho no es absoluto y el artículo 21 del Tratado Fundador de la Unión Europea prevé que este derecho puede ser objeto de límites. Otro derecho importante es el derecho electoral, es un aporte mayor de la ciudadanía europea. Todo ciudadano de la Unión que reside en otro Estado miembro tiene el derecho de voto y de elegibilidad en las elecciones municipales y europeas. Este derecho es muy original, no existe normalmente para los extranjeros. Otro derecho es el de la protección diplomática. Todo ciudadano europeo tiene el derecho a una protección diplomática y consular en todo Estado tercero, en el que el Estado miembro de que él es parte no puede brindarle protección. El derecho de presentar peticiones al Parlamento Europeo. El derecho de presentarse a las instituciones europeas en la lengua de su elección. El derecho de solicitarle al mediador europeo para solucionar algún problema. En el caso Ruiz-Zambrano, de 2011, la Corte estimó que Bélgica estaba obligada a darle asilo a unos ciudadanos colombianos que tenían hijos que tenían la ciudadanía europea, como para ver la extensión de los derechos que concede esta ciudadanía. Bueno, pasamos ahora a una segunda parte de esta visión de la Unión desde un punto de vista constitucional para ver los derechos fundamentales. Hay un lugar importante para estos derechos en la Unión que es fruto de un proceso que fue muy complejo y largo. Primeramente se reconocieron en la jurisprudencia. Entonces, primero la consagración jurisprudencial. Al principio las comunidades europeas no se interesaban en los derechos fundamentales. Había un silencio sobre la cuestión en los tratados originales. La sola referencia que había era la garantía del principio de no discriminación. El objeto inicial de estas comunidades era generar un espacio de integración económica. Hay dos razones que explican el silencio de los tratados. La primera es que ya existía en 1950 en Europa una organización europea especializada en el tema de los derechos fundamentales, el Consejo de Europa, en 1949. La segunda razón, interesándose en la integración económica, la acción de la Comunidad Europea no se iba a preocupar de los derechos fundamentales. La primera evolución data de finales de los 60 y el actor principal fue la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas. En una decisión, en 1969, llamada Stauder, la Corte se va a referir por primera vez a los derechos fundamentales de las personas como principio general del derecho comunitario. Se va a confirmar progresivamente por otras decisiones como la de 1974, Nold, en la que la Corte va a proteger los derechos porque estaba obligada a hacerlo, porque había sido influenciada por las cortes constitucionales de ciertos estados, sobre todo por la alemana y la italiana. En efecto, a finales de los 60, las cortes de estos países habían amenazado con no aplicar más el derecho europeo si éste no protegía los derechos fundamentales. En las constituciones de estos países hay catálogos de derechos fundamentales que son protegidos. ¿Cómo se efectúa entonces esta protección? Es una protección jurisprudencial, no estaba codificada en su momento. La garantizaba la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas. Los derechos fundamentales son principios generales del derecho comunitario. Son principios no escritos pero que están en el fundamento de la comunidad. Para descubrir estos derechos hay dos fuentes. En primer lugar, la Corte identifica las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y la segunda fuente fueron los tratados internacionales de protección de derechos del hombre a los cuales los Estados miembros habían adherido. Entre estos tratados, el más valorizado luego del caso de 1975, Rutili, es la Convención Europea de Derechos Humanos. Los derechos fundamentales no son prerrogativas absolutas, su ejercicio puede ser limitado en nombre del interés general. La consagración normativa. Progresivamente los derechos fundamentales van a hacer su aparición en los textos. Primero, la obra pretoriana de la Corte de Justicia fue constitucionalizada.
Los tratados europeos van a encargarse de esta problemática de los derechos fundamentales y en 1992 en el Tratado de Maastricht el respeto de los derechos fundamentales va a aparecer en el tratado en el artículo 6. Se escribe lo mismo que decía la jurisprudencia, se lo consagra a nivel del tratado. En el Tratado de Ámsterdam se va más lejos todavía porque el artículo 6 de este precisa que la Unión está formada sobre el principio de respeto de los derechos del hombre. Se vuelve entonces una condición de pertenencia a la Unión. La Unión va igualmente a dotarse de su propio catálogo de protección de derechos fundamentales a través de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es la consecución de la protección de los derechos fundamentales. Es el punto culminante de la evolución. Fue firmada en Niza en el año 2000. A su origen no tenía valor jurídico. El contexto de la Carta. La idea de tener un texto con los derechos fundamentales fue un gesto simbólico destinado a unir los estados alrededor de valores fundamentales, a fin de afirmar en consecuencia los valores europeos. La idea de tener un texto con los derechos fundamentales fue un gesto simbólico destinado a unir los estados alrededor de valores fundamentales, a fin de afirmar en consecuencia los valores europeos. Esta carta es un cuerpo, un texto, un catálogo. En su formulación hay artículos como los de una ley. Consagra muchos derechos que pueden ser agrupados en tres categorías. Primero, derechos civiles y políticos, el derecho a la libertad de expresión, a la vida privada, a la dignidad. Luego, derechos reservados a los ciudadanos europeos. Y por último, derechos económicos y sociales. La modernidad de la Carta se refleja en que casi todos los derechos fundamentales son protegidos, sobre todo si se lo compara con la Convención Europea de Derechos del Hombre. Por ejemplo, se protegen los datos, los derechos bioéticos, el derecho al matrimonio sin referencia al sexo. La Carta hace una diferencia entre los derechos y los principios. Es una diferencia importante porque solo los derechos pueden ser invocados ante un juez. Los principios, en cambio, deben ser tomados en cuenta por las administraciones, pero los ciudadanos no pueden valerse de esos. En cuanto al valor de la Carta, al origen esta no tenía ningún valor jurídico, pero esto no impidió que la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas hiciera referencia en 2006 a esta en el caso del Parlamento contra el Consejo, aunque no fuera obligatoria. Esta carta va a tener fuerza obligatoria a partir del Tratado de Lisboa firmado en 2007 y que entró en vigor en 2009. En efecto, el artículo 5 del tratado indica que la carta tiene el mismo valor jurídico que los tratados, es decir, un valor de derecho primario. Se impone a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros. En cuanto a la aplicación de la carta, se impone a las instituciones y a los Estados miembros mientras pongan en obra o pongan en funcionamiento el derecho de la Unión Europea según el artículo 51. En el caso Akerberg-Franson de 2013, la Corte explicó qué quería decir esta última parte del artículo 51. Cuando el derecho europeo es aplicable a un caso, los derechos fundamentales se aplican, básicamente. Puede haber conflictos si los derechos que reconoce un país son más protectores que los que prevé la Carta. La Corte se pronunció en este caso, que fue en Meloni en 2013, diciendo que hay que respetar el principio de primacía. El derecho europeo está por encima del derecho de los estados. La aplicación de la Carta puede contener cláusulas de opting out. El Reino Unido y Polonia, para casos de derecho social y de familia respectivamente, quisieron aplicarlas. La Corte de Justicia en 2011 dijo que en realidad el opting out se aplica solo para la solidaridad y derechos económicos y sociales. La articulación de la Carta con la Convención Europea de Derechos del Hombre es una cuestión interesante que nos deriva a la cuestión de adhesión y la cuestión de la interpretación de los derechos garantizados por la Carta. Vamos a hablar ahora de la adhesión. Hace mucho tiempo se pregunta si la Unión Europea debe adherirse a la Convención Europea de Derechos del Hombre, porque hasta la Carta la Unión no tenía un catálogo de derechos fundamentales y por eso se sugería que lo hiciera. En 1996 la Corte se opuso a la adhesión porque consideró que esta no podía realizarse si no era a través de una modificación de los tratados. Más tarde el Tratado de Lisboa prevé que la Unión adhiere a la Convención. La adhesión fue concebida como una forma de solucionar la ausencia de un catálogo de derechos fundamentales. Pero luego hay una paradoja, puesto que la Unión Europea ahora tiene su propia carta. En diciembre de 2014 la Corte de Justicia se opuso nuevamente a la adhesión, el motivo de que ésta afectaría la autonomía del sistema jurídico de la Unión. En lo que se trata de la interpretación de los derechos garantizados por la Carta, se observa un diálogo entre la Corte Europea de los Derechos del Hombre y la Corte de Justicia de la Unión Europea. La Carta, en su artículo 52, de hecho, obliga a este diálogo.
Esto quiere decir que la Corte de Justicia de la Unión, cuando interpreta los derechos de la Carta que se parecen, que son correspondientes entre los dos textos, debe seguir la interpretación de la Corte Europea de los Derechos del Hombre. Luego de la entrada en vigor de la Carta, la Corte ha tenido la ocasión de aplicar este artículo y la jurisprudencia muestra que la Corte es muy favorable al diálogo. En la práctica, la Corte de Justicia, después de la entrada en vigor de la Carta en 2009, hace una utilización frecuente de este artículo 52. En 2011 hay un caso muy importante en materia de asilo, donde la Corte se inspira totalmente de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos del Hombre. El reglamento de Dublín en materia de asilo establece que cuando un extranjero llega al territorio de un miembro de la Unión, el Estado es responsable de su demanda de asilo. Hay muchos problemas entonces en Grecia e Italia porque la mayoría de los inmigrantes llegan aquí por proximidad en el Mediterráneo, que luego van a otros países europeos. Entonces esos países los devuelven a estos inmigrantes a Italia o Grecia, aplicando el reglamento de Dublín. En el caso NS era Bélgica la que enviaba demandantes de asilo a Grecia, pero la Corte en 2011 rechazó tal medida. Esto no quiere decir que la Corte de Justicia de la Unión Europea no pueda tener una interpretación autónoma. Ha pasado en el caso de 2013, en el ya mencionado Aker-Fransson, en el que se trataba el tema del non bis in idem. Hay una armonía también desde el otro lado. La Convención también se sirve de la jurisprudencia de la Unión. Por ejemplo, en un caso sobre la objeción de conciencia, la Corte Europea de Derechos del Hombre se apoyó en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Entonces, bueno, hasta acá esta parte que fue un poquito más larga y también cargadita, pero estuvo bastante bien, creo yo. Ahora vamos a pasar a la parte 4, que va a repasar un poco los dispositivos institucionales con los que cuenta la Unión para ver un poco el funcionamiento institucional de esta. Cuáles son sus órganos, cuáles los roles de estos órganos, y cuáles son los principios que guían o estructuran las relaciones de estas instituciones. Así que bueno, nos vemos entonces en la próxima.